Bueno, para una mejor didáctica en este ejercicio, el enunciado que debo yo formalizar lo he descompuesto, ¿no? En lo que está con negro son las proposiciones, lo que está con azul y rojo son los conectivos lógicos, sino que el de rojo estoy considerando el conectivo lógico de mayor jerarquía, que vendría a ser el sí entonces, que sería una condicional, y en azul estoy considerando los conectivos lógicos de menor rango, tales como el no, el y el o. El no es la negación, el y la conjunción y o es la disyunción. Entonces, ya tenemos que las proposiciones son P, Marco es comerciante. Acá vemos, Marco es comerciante es la proposición P. Q, Marco es próspero industrial. Ahí está. Un próspero industrial es la proposición Q. Marco es ingeniero. Es ingeniero. Entonces sería R. Acá hay algo importante. Me dicen no es comerciante. Si comerciante es P, no es comerciante será no P. Muy bien, ahora el sí y el entonces agrupan entre paréntesis a dos grandes grupos de proposiciones. Por ejemplo, cuando yo voy a formalizar esta proposición, vamos a colocarla de la siguiente manera. Voy a decir sí, entonces. Vamos a considerar una flecha. Ya te dije, dos grandes bloques de operaciones. En una me dice, no es el caso que. Cuando tú veas no es el caso que, es una negación delante de paréntesis. ¿Ya? Es una negación delante de los paréntesis. Ahí está, negación delante de los paréntesis. Ahora dice, Marco sea comerciante y próspero industrial. Acuérdate que el I es este símbolo, ¿no? Y entonces lo que va adentro sería P, Q, con una conjunción I. Ya viene el entonces, ahí está la flechita condicional, R, O, no P. Entonces colocamos acá el R, acá el no P, y esta es la disyunción O. Colocamos acá O. Y esa sería nuestra solución. Y tenemos que formalizarla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aparece, ¿no? No es importante tu cumpleaños, sino es la fecha exacta. Entonces, para mí, la expresión es importante tu cumpleaños, le voy a poner proposición P. Si no es la fecha exacta, es la fecha exacta, va a ser la proposición Q. Muy bien, entonces teniendo en cuenta eso, también vemos acá un sí, ¿no? Un sí. Entonces, este sí tiene como conclusión un entonces, ¿no? Si se empieza con un sí, debe haber un entonces, pero vemos esta expresión que no está el entonces, ¿no? Leemos, no es importante tu cumpleaños, sino la fecha exacta. Entonces, lo que debemos hacer acá sería empezar desde la parte final, desde la proposición Q, ¿no? Empezamos, si no es la fecha exacta, no es importante tu cumpleaños. Este sería el consecuente. Este es el antecedente, donde dice sí, sería el antecedente, y este sería el consecuente. Entonces las proposiciones tendríamos que cambiarlas. Pero yo voy a hacerlo de esta forma. Mira, si no es la fecha exacta, voy a colocar adicionalmente esta frase, esta palabrita. Entonces, no es importante tu cumpleaños. Colocamos ahí. No es importante tu cumpleaños. Ahora sí, ya lo podemos entender mejor. Ya se puede entender mejor. Ojo, es importante tu cumpleaños. Ya le habíamos asignado el valor de P. No te olvides, ¿no? El P es importante tu cumpleaños. Muy bien. Entonces, ¿cómo se formalizaría esto?
Ya te dije que el sí entonces, centro va a haber un entonces. Como son proposiciones simples ambas, no es necesario ponerle paréntesis. Y entonces, ¿qué vamos a colocar? Sería, no es la fecha exacta, sería no Q. No es la fecha exacta. Entonces, no es importante tu cumpleaños. Sería, entonces, no P. No Q, entonces, no P. Esa sería la formalización de este ejercicio. La primera proposición entonces sería, Xavi estudia. Xavi estudia. Y el otro, sale de casa tarde. La preposición Q, sale de casa tarde. Muy bien. El primer paso es la formalización. A ver, formalizamos. Formalizar. Vamos a formalizar. A ver, ¿cómo se formaliza? Esta expresión se formaliza indicando. Xavi no estudia. Sería no P. O sale de su casa tarde. Sería O Q. Sale de casa tarde. Simplificar. Simplificar. ¿Y cómo se simplifica? Usando las leyes del álgebra proposicional, visto en el capítulo anterior. Entonces, si tú ves las leyes del álgebra proposicional, no P o Q, es lo mismo que decir P, entonces Q. Y si buscamos una alternativa, ¿no? La alternativa sería la E. En primer lugar, que darle valores a las proposiciones. Para mí la proposición P va a ser Tommy va al cine. Tommy va al cine. Nuevamente aparece Tommy va al cine, luego dice va con falda, ¿no? Va con falda. Entonces la proposición Q será va con falda. O sea, Tommy va con falda, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a formalizarlo. Aparece un sí, ¿no? ¿Implica qué? Sí implica qué. Cuando aparece un sí implica qué, inmediatamente un entonces. Y también los paréntesis por acá, ¿no? Vamos a ver acá qué dice. Tommy no va al cine. Si no va al cine sería no P. No P. No P. O Tommy va al cine. Si dice o Tommy va al cine sería OP. No P o P. El conectivo pero significa y. No va con falda. Y no va con falda. Y no va con falda. Sería y no Q. Como hay un entonces, vamos a colocar un corchete para toda esta expresión. Ahí está el entonces. ¿Implica qué? No va al cine. No va al cine sería no va al cine, no P. Pero significa y. Tiene puestas sus faldas. Tiene puestas sus faldas significa que va con falda. No P y Q. Listo. Esto es lo que se llama la formalización. Pero si tú ves las alternativas, es con letras. Entonces lo que me está haciendo referencia de que tengo que simplificar a una expresión lógica más sencilla.
Muy bien, entonces nos vamos con las leyes del álgebra proposicional. Tengo acá un no P o P. No P o P es una ley de complemento. No P o P es una ley de complemento. Y cuando dice no P o P, esto equivale a verdadero. O sea, todo esto sería verdadero. Y no Q. Ya no necesito corchete, solo paréntesis. La condicional. Y acá seguimos con no P y Q. Listo. Ley de complemento. Ahora, si tengo una expresión verdadera y no Q, cuando tengo verdadero y no Q, me quedo con la proposición. Entonces me quedaría no Q, entonces no P y Q. Esa es la ley de identidad. Ahora, aplico la ley condicional. La ley condicional nos dice que hay que negar la primera. Negamos la primera, sería Q. En lugar de flecha le pongo O, la segunda. Y acá en la segunda voy a hacerle una propiedad conmutativa y Q va a pasar adelante, sería Q y no P. ¿No? Por la facilidad de que puedo aplicar la ley de absorción. Acá tengo O, acá tengo I. Cuando estas son iguales, esa sería la respuesta de esta absorción. Q. Entonces Q es la solución de nuestro ejercicio. Ahora, ¿cómo lo relacionamos con las palabras? ¿Qué cosa era Q? Va con falda. Entonces, vemos que la C dice, Tommy tiene puesta su falda. Este es un problema tipo destrezas cognitivas, DECO de la Universidad Nacional de San Marcos. Vas a notar de que en este tipo de preguntas siempre hay un texto bastante nutrido, ¿no? Bastante enriquecido. Pero tú tienes que encontrar la esencia del ejercicio, ¿no? Entonces me dice que Carlos acaba de revalidar su licencia de conducir A1 y le indica a Teresa lo siguiente. ¿Ves? ¿No? Esto nos está dando una premisa de que Carlos le está expresando a Teresa algo. Dice, si el conductor no ha sido sancionado, ¿no? Acá también lo tengo, si el conductor no ha sido sancionado o lo ha sido con sanciones clasificadas como leves según el reglamento de tránsito, su licencia tendrá una vigencia de 10 años. ¿No? Aparentemente parece como si tuviera muchas proposiciones, pero en realidad solamente son 3 proposiciones. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones expresa la negación? Eso es importante, ¿eh? La negación de lo indicado por Carlos y Teresa. Muy bien, entonces estoy analizándolo también así. Y vamos a encontrar primero la formalización de estas proposiciones. Por ejemplo, el conductor no ha sido sancionado. Para mí, la proposición P va a ser el conductor ha sido sancionado. Y cuando aparece el no, entonces le voy a poner no P. O lo ha sido con sanciones clasificadas como leves según el reglamento del tránsito. Eso vendría a ser para mí Q. Su licencia tendrá una vigencia de 10 años. Este será para mí R. Pero hay algo que me está faltando, ¿no? Si aparece el sí, en algún lugar debe aparecer ¿quién? Debe aparecer el entonces. Acuérdate que cuando es sí entonces, el sí es el antecedente, el entonces es el consecuente. Entonces, si yo no cumplo esto, entonces sucede esto. Si yo cumplo esto, entonces sucede esto. Por lo tanto, mi expresión formalizada será de la siguiente forma, ¿no? Si acá tengo un O, acá tengo un O. El sí, el entonces, ya sabes que el entonces es una condicional, flechita a la derecha, flechita a la derecha, y acá hay un grupo, esto sería con paréntesis, y adentro del paréntesis sería no P o Q. No P o Q. Entonces R. Listo. Me voy a quedar con la formalización. Como veo una flechita, vamos a aplicar la ley condicional. Condicional. ¿Y qué dice la ley condicional?
nos dice que hay que negar la primera. Para negar la primera, la negación de no P, P. La negación de O, I. La negación de Q, no Q. Entre paréntesis y en lugar de flechita le pongo O y a continuación la proposición R. Muy bien, esto ya sería la simplificación de esta formalización. Ahora me dicen que hay que negar. Hay que negar. A ver, ¿cómo negamos? Negamos todo, ¿no? Entonces todo se va a negar. Entonces ingresa, ¿no? La negación de P, no P. La negación de I, O. La negación de no Q, Q. La negación de O, I. La negación de R, no R. Una vez que tienes esto, nos damos cuenta de que todavía se puede seguir simplificando. Por ejemplo, el no P o Q es una propiedad condicional. Entonces voy a poner P, entonces Q. Y no R. Y esta expresión simplificada se parece a la alternativa B. Te voy a pedir que revises las alternativas. Y la alternativa B dice, si el conductor ha sido sancionado, entonces lo ha sido con sanciones clasificadas como leves, según el reglamento de tránsito. Además, el además es un I, su licencia no tendrá una vigencia de 10 años. La alternativa B.